Todos, me gusto poder saludarles. Bienvenidos a su sesión de onboarding, un proceso de acompañamiento de todo el equipo de Leads para que puedan maximizar y aprovechar de mejor manera el uso de su sistema Lead Solución Fiscal, con la finalidad de que todo el proceso que ustedes hacen de manera cotidiana, día a día, como contadores, la descarga de los FDIs, el llenado de sus papeles de trabajo, cálculo, determinación, presentación de obligaciones o incluso el tema de aclaración de invitaciones por diferencias o inconsistencias por parte de la autoridad fiscal. Eso que ustedes hacen día a día, insisto, de forma cotidiana, de forma tradicional, buscar el mecanismo para que lo puedan desarrollar de una manera mucho más ágil, eficiente y todo a través de forma digital. Diego, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, Javier. Muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Diego, ayúdanos de favor iniciando con el proceso de onboarding desde lo básico, o sea, vamos comenzando desde lo básico, el ingreso al sistema y particularmente la generación quizás de nuevos usuarios, de nuevas empresas, el cambiado de estatus de las empresas y de ahí partimos hacia todo el tema de los FDIs, la descarga automática que se hace, las descargas manuales, las descargas históricas y pasamos posteriormente para que Elba nos ayude con el proceso que hoy 16 del mes, es un muy buen día para hacer la muestra porque mañana se tienen que presentar pagos provisionales. Entonces, vamos haciendo ese proceso y todos los que gusten irlo haciendo adelante. Esta es una sesión de onboarding donde particularmente les vamos a enseñar cómo hacer el proceso. Si de repente hay alguna duda, problemática, falla o algo que quieran reportar sobre su plataforma Lead Solución Fiscal, hay que hacerlo a través de la generación de un ticket que se encuentra dentro de la propia plataforma o de levantar la mano y exponer un mensaje en el grupo de WhatsApp exclusivo para clientes de Leads, ¿vale? Entonces nos enfocamos directamente en el manejo del sistema. Adelante, mi querido Diego. Claro, con gusto. Ok, ¿qué tal? Buenos días a todos. Aquí vamos a empezar con el proceso. Voy a empezar a compartir. Ok, ahí ustedes me comentan si vemos correctamente la pantalla. Listo. Ok. Bueno, aquí nada más como comentario, digo, al momento me he hallado todavía que por ahí tenemos duda en cuál es la página, ¿sí? Lo que he visto y lo comento ahorita, pues para que lo tengamos ahí en el radar, vaya, ¿sí? La página es fiscal.leads.mx, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque me topo que a veces googleamos, ponemos leads y entramos a la página, vaya, de publicitaria, por así decirlo. Pero donde vamos a entrar al sistema es fiscal.leads.mx, ¿ok? Y ya una vez dado de alta la cuenta, vamos a entrar con nuestro usuario, ¿sí? En el caso de los que ya tienen la empresa demo, pues van a entrar con el usuario que tienen asignado como administrador. Y vamos a tener como primer... Ok. No. Entramos, ponemos el check, ¿sí? Y ya vamos a poder entrar, ¿ok? ¿Qué vamos a tener como primer pantalla? Vamos a tener el dashboard, ¿sí? En este caso, el dashboard pues sería para una empresa totalmente nueva. Aquí veríamos lo que son datos de la cuenta, límites de la cuenta, datos del CFDI, pero a lo mejor lo vamos a ver en CERF, ¿sí? Siguiendo por ahí lo que es la creación de la cuenta, una vez posteriormente, ya entrando al sistema, ¿qué es lo que seguiría? Seguiría venirse hacia la parte donde dice cuenta. En la parte de cuenta,
el primer submenú que hallaremos se llama detalles, ¿sí? Aquí, pues nada más hay que completar lo que es la información, ¿sí? Muy, muy importante tenerla completa para el efecto de que posteriormente que ustedes puedan llegar a solicitar algún tipo de apoyo, alguna ayuda, pues la manera de poderlos localizar, ¿sí? Entonces, también aquí hay que completar, ¿dónde? En el botoncito donde dice configurar, ¿sí? Vamos a ver cierta parte de estos campos ya vacíos, entonces los tendríamos que llenar. Esto es para cuestiones de la cuenta, ¿sí? Por ejemplo, esta es una cuenta, vamos a decirla como BIOS, y va a tener varias subcuentas o RFCs, ¿ok? Posteriormente, ya para el funcionamiento y garantizar que el sistema Leads nos realice las descargas, pues sería directamente en RFCs, ¿sí? En RFCs es donde vamos a tener el desglose de los RFCs que vamos a poder nosotros trabajar con leads. En este caso, ¿qué seguiría? Pues sería darle a editar, ¿sí? Si es demo, o si vamos a realizar otra cuenta, pues ya sería en el botón crear, ¿sí? En este caso, le voy a dar un clic aquí en editar, ¿sí? Y aquí, como vemos, pues ya está totalmente funcional la cuenta, ¿sí? Pero ustedes que van a hallar, o por ejemplo, las personas que empiezan con la demo, pues vamos a hallar que a lo mejor no tiene el régimen fiscal, ¿sí? Y no tiene los campos de certificado. Aquí lo vemos en verde, pero cuando nosotros lo abramos y no tengamos nada cargado, va a estar en amarillo. Ok. Aquí esta información es de suma importancia. ¿Para qué? Para poder realizar el tratamiento de la información. ¿Por qué lo comento? Porque si yo soy una persona física, ¿sí? Y le pongo aquí un régimen fiscal de persona moral, pues obviamente el tratamiento va a ser diferente. Entonces sí hay que asignar lo que es el régimen correcto de acuerdo a su constancia de situación fiscal. ¿Ok? Otro dato que tenemos que llenar aquí, ¿sí? Es con los datos de la FIEL, ¿sí? Aquí hay que tomar en cuenta que siempre va a ser los datos de la FIEL. Son los únicos combinación de archivos que nos va a permitir hacer las descargas tanto de los documentos, ¿sí? Tanto de los documentos del SAT como lo que son los XML y poder que el sistema las descargue y pueda tratar la información. Ok. Aquí puede darse el caso que ustedes puedan cargar los sellos. Ok, sí se puede, pero el sistema pues no te va a descargar. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que va a ser siempre la FIEL. Una vez cargado esto, ya simplemente le vamos a dar guardar y con eso ya estaríamos garantizando que la información se va a descargar, al menos para los que son demo, de 24 a 72 horas y a los que creamos nuevas empresas también. Sí, es el mismo tratamiento. Es para efecto de la primer descarga. Sí. Ok. Y si queremos crear una empresa nueva, un RFC nuevo, sería igual, la misma ruta. ¿Sí? Aquí nada más le vamos a dar crear. Y aquí sí, ¿sí? Prácticamente aquí tendríamos que llenar tanto el RFC, la razón social, el nombre del contacto del RFC, el correo electrónico, igual también los datos que nos van a estar solicitando, como el régimen fiscal, ¿sí? Y los datos de la FIEL. Ok. Una vez hecho esto, pues primero vamos a crear los RFCs, ¿sí? Y una vez que los vayamos dando de alta, vamos a tenerlos disponibles en la parte de arriba, ¿sí? Aquí, por ejemplo, todos estos son los que ya están creados dentro de Leads y ya podemos acceder o intercambiar de un RFC a otro. Igual también más adelante, pues lo podemos estar observando. Ok, una vez creadas las empresas, pues a lo mejor ustedes adquirieron una cuenta
pyme, un despacho, ¿sí? Obviamente van a tener usuarios, y los usuarios, ¿dónde los vamos a dar de alta? Sería en cuenta usuarios, ¿sí? Aquí los vamos a dar de alta, y si vemos al darle momento de darle crear, ¿qué es lo que nos va a pedir? Un correo electrónico, un nombre, apellidos, contraseña, ¿sí? Contraseña que nosotros le vamos a asignar. Ya posteriormente, si el usuario desea cambiar su contraseña, pues ya lo puede realizar, ¿ok? Y también decir si ese usuario que estamos dando de alta va a ser un usuario administrador o no, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia ahí para poderlo entender? Pues el usuario administrador va a poder configurar o administrar el sistema. Y el que no, pues simplemente vamos a decirlo, va a ser un espectador, ¿sí? No va a poder configurar o administrar el sistema LITS, ¿sí? Y aquí hay un campo interesante, por ahí era un campo que nos habían pedido o solicitado mucho, ¿sí? Donde se va a poder asignar por usuario a qué empresas o RFCs va a poder acceder, ¿sí? Vamos a suponer, voy a ir hacia atrás, hacia los usuarios. Entonces, vamos a suponer que entro a la cuenta, ¿sí? Y aquí, ¿sí? Y aquí vamos a decirle a qué empresa va a tener acceso, ¿sí? El usuario que estemos creando a lo mejor va a tener acceso a esta cuenta o a ese RFC y acceso solamente a este RFC, ¿sí? O a los que queramos que tenga acceso. En este caso, ¿por qué? Pues a lo mejor este usuario nada más está dedicado a analizar la información de estas dos empresas y no de todo o todas las empresas que yo tengo configuradas dentro del sistema, ¿sí? Así es también una opción de cómo ustedes pueden delimitar a cada uno de los usuarios a qué información va a poder tener acceso. Ok. Bueno, igual si tienen alguna duda o pregunta, pues igual a través del chat la podemos realizar. Bueno, una vez que ya creamos el RFC, ya creamos los usuarios y obviamente pues también los accesos, va a haber un tiempo de espera al momento de crear la empresa, pues para que nos haga o realice la descarga de lo que son los XML y la demás información para poderla analizar, ¿sí? Entonces, pasado ese tiempo, pues ya podemos nosotros poder verificar, ¿sí? ¿En dónde? Aquí hay un menú que dice descargas, ¿sí? Solicitudes, y si es la primera empresa que están creando, sería en descarga inicial histórica. Aquí este es un módulo de descarga inicial histórica o esta pestañita. Vamos a tener aquí la información de cómo se fue descargando todos los XML, ¿sí? Para el efecto de que se garantice que nosotros tenemos toda esta información para poderla trabajar y analizar. Por ejemplo, se vería de esta manera, ¿sí? Vamos a verla que cuando hizo la solicitud del sistema, ¿por qué? Porque el sistema va a realizar las solicitudes automáticas, ¿sí? De preferencia entre horarios de 12 de la noche a 6, 7 de la mañana. Sí, que son horarios normalmente en que pues estamos ahí durmiendo o no laborando. ¿Sí? Entonces va a hacer las solicitudes para cierto día. En este caso son rangos de fechas, ¿sí? Es lo que hace el sistema cuando son descargas iniciales. Ya posteriormente me pasaré al de descargas diarias, pero son por rango de fechas y les va a poder decir cuántos emitidos, descargados y también cuántos recibidos, ¿sí?
Ok, en descargas diarias vamos a ver el día a día, ¿sí? El día a día, ¿a qué se refiere? Pues, por ejemplo, hoy es el día 16, el sistema solicitó a las 12 de la noche con 11 minutos la descarga del día 15, ¿sí? Y pues va a haber ocasiones donde no tengamos datos. ¿Por qué? Porque simplemente pues no emitimos o no trabajamos ese día o fueron vacaciones, ¿sí? O realmente pues no realizamos algún tipo de emisión o timbrado. Entonces en este caso pues sí se obtiene exitosa pero sin datos, ¿sí? Cosa contraria que es el caso del día 13, que fue el día sábado, y en este caso, pues también la misma operación, ¿sí? En este caso, sí obtuvo 2, pero en los recibidos no obtuvimos nada, ¿sí? Entonces, estas son las maneras en que nosotros nos vamos a dar cuenta en que el sistema está realizando las descargas, ¿sí? Diarias y también la primera descarga, ¿sí? Aquí en este caso, si no aparece es por cuestiones de fecha, ¿sí? O porque a lo mejor ustedes ya tengan una cuenta igual ya con licencia y ya tiene tiempo, pues hay que nada más asignar las fechas correctas, ¿ok? Ok, pero existen estas dos maneras que son automáticas. También existe la manera en que yo puedo solicitarla manualmente, ¿sí? En este caso, ¿para qué me serviría? Vamos a pensar, no sé, el día de hoy, pues yo tengo la información, pues al día de ayer, ¿sí? Entonces, el día de hoy por la mañanita, me timbraron algunas facturas, ¿sí? Me emitieron, me las generaron. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues a lo mejor yo quiero tener esa información ya actualizada a lo que va a esta hora del día. Entonces, yo puedo crear una solicitud del día de hoy, ¿sí? Para el efecto de que yo pueda tener o poder ver la información, ¿sí? Pero nada más hay que tomar en cuenta estas restricciones o limitantes que no son del sistema propiamente, sino más bien del SAT, ¿sí? Donde voy a poder hacer máximo 3 solicitudes, un máximo de 500 FDIs, algún límite diario, ¿sí? Y la consulta limitada a un periodo máximo de 12 meses, ¿ok? También hay limitantes del sistema, pero pues son en base a limitantes del SAT, ¿sí? No son propiamente del sistema, sino propiamente de la autoridad. Entonces, aquí yo voy a poder seleccionar esta fecha y crear solicitud. Al momento que yo cree solicitud, el sistema va a hacer la petición al SAT, ¿sí? El SAT ya la acepta o la rechaza y pues ya nos devuelve lo que son los XML y vamos a poder analizar esta información. También pudiera ser que en ocasiones tenemos ahí pues detalles porque el servidor del SAT o la autoridad hizo algún cambio, ¿sí? Y pues es de un día a otro o pues hay algún tipo de incidencia, ¿sí? Igual podemos utilizar esta herramienta para poder hacer descargas de cualquier otro día. Vamos a suponer que por alguna razón, no sé, el día viernes se cayó el servidor del SAT, que es muy normal. Entonces, sí tuvimos descargas, pero pudiéramos decir que a lo mejor una cancelación no se me reflejó o algo así. Entonces, también podemos hacer este procedimiento para que vuelva a hacer esa solicitud y nos refresque lo que son los estatus en cuestiones de XML. ¿Ok? Ok, y hasta aquí llega la intervención. Al momento de darle nosotros crear solicitud, hasta ahí llega la intervención de nosotros de manera manual. Lo que sigue ya lo hace el sistema de manera automática y obviamente pues lo vamos a ver reflejado dentro de lo que son los módulos de el sistema. ¿Okay? Bueno, posteriormente, que podemos ver también en Inicio mi espacio, que es la página principal o el dashboard que siempre vamos a estar
pues, revisando, vamos a ver datos de la cuenta, importantísimo, ¿sí? Para cualquier duda que ustedes tengan acerca de su cuenta, pues es lo primero que a lo mejor les vamos a estar solicitando, ¿sí? Para que lo tengamos ahí en el radar y pues se pueda atender de una manera más ágil, ¿va? El tipo de su cuenta, ¿sí? El vencimiento de su cuenta también. Y vamos a poder ver aquí los FDIs, cuántos FDIs lleva esta cuenta en total descargado, ¿sí? Entonces aquí pues va a ser 1,000,000, ¿sí? En el caso de esta cuenta pues está personalizada para obtener bajo 5, ¿sí? Pero aquí va a ser siempre 1,000,000 y vamos a ver cuánto total de los RFCs que yo tengo, puedo tener 2, 3, 1, ¿sí? Son los que llevo descargados. ¿Cuántos RFCs tengo derecho? ¿Cuántos usuarios tengo derecho? ¿Sí? Por la obtención de mi cuenta. Y acá de este lado, los datos del CFDI, ¿sí? Una estadística. Por ejemplo, vimos ahí que teníamos unos desde el viernes, incluso otros desde el jueves, pues se refiere a que cuál es el último que me ha descargado en el sistema, ¿sí? Si como pudimos observar en las descargas diarias, sí hubo más días, pero no hubo datos, entonces aquí simplemente nos da ese dato. No es de que no haya descargado, sino simplemente que fue el último que nos timbraron o que timbramos, ¿sí? Y el número de CFDIs de este RFC, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago un cambio a algún otro, esta información se me va a actualizar, ¿sí? Aquí me dice un número de CFDIs, o si regreso a algún otro, aquí me dice número de CFDIs y también los últimos emitidos y recibidos, ¿ok? Posteriormente a esto me paso a CFDIs, puedo irme directamente al menú CFDIs, catálogo, o aquí en ver CFDIs me voy directo, ¿sí? Donde vamos a tener lo que son los CFDIs divididos en emitidos y recibidos. O si vemos aquí están las pestañitas, emitidos y recibidos. ¿Y qué vamos a poder realizar aquí? Pues vamos a poder filtrar la información de los últimos 5 años que tenemos, ¿sí? Y si ya tenemos más con el sistema, pues obviamente, pues, ¿ok? Vamos a poderlo ver por tipo de comprobante, ya sea egreso, ingreso, nóminas, pago o traslado, por método de pago, por estatus, si está activo o vigente, o si ya está cancelado, las fechas de emisiones, ¿sí? Aquí le puedo dar un clic, y cómo vamos a poder poner un rango, ¿sí? Es muy común también que me pregunten. Bueno, aquí ya tenemos el calendario, puede ser que queramos ver lo de diciembre, pues entonces le pongo diciembre, bajo aquí a 2025, entonces le voy a dar un clic aquí, y aquí me da el inicio, y me voy hasta el 31, y le doy un clic. Entonces ya con esto, simplemente lo que yo pueda ver dentro de esta vista, al momento de darle a actualizar, va a ser con fechas de emisión del 31. ¿Ok? Lo puede buscar también por UID, lo puede buscar por folio interno, por nombre del emisor o RFC, por nombre del receptor o RFC también, e incluso también por monto, ¿sí? Entonces, estos son ciertos filtros que vamos a poder llegar a tener dentro del ITS. También vamos a tener la manera de poder descargar, ¿sí? Poder descargar individualmente, que son estos dos botones. El primero es para descargar individualmente el XML. Y aquí lo tengo, ¿sí? O poder descargar el PDF, ¿sí? Pero esto es de manera individual.
ustedes también no quieran hacerlo de manera individual y lo quieran hacer de manera masiva, por ejemplo, estos 6, ¿sí? Pero no quiero ir de uno por uno, entonces aquí le doy seleccionados, o selecciono seleccionados, y quiero bajar los XML. Guardo, aquí renombro o lo dejo así, como gusten. Y aquí van a estar los 6, ¿sí? Y funciona también para los PDFs, ¿ok? También puedo bajar todos, pero va a depender también ahí de cuántos son todos, ¿sí? En ocasiones, pues puede ser mucha información, poca información, pero aquí hay que tomar un tiempo de espera para que realice la descarga, ¿sí? El formato que maneja en PDF es formato de leads, ¿sí? Y ustedes lo pueden revisar en cualquier momento. También aquí vemos que hay una tabla, ¿sí? Esta tablita pues ya trae sus ciertos campos seleccionados, mas no se limita a que solamente podamos observar esta información, ¿sí? Entonces, aquí donde dice seleccionar columnas, vamos a ver cuáles son los que están palomeados, ¿sí? Pero puedo seleccionar a lo mejor el uso del CFDI, clave de producto y servicio, versión, régimen del emisor, lugar de expedición, forma de pago, método de pago. Y para ustedes puede ser más cómodo poder ver esta información. Y si yo me voy hasta el lado derecho, aquí ya vemos estas columnas, ¿sí? Ya se agregaron y vamos a pensar que así es como lo necesitamos. Y le puedo dar un clic aquí donde dice Excel. ¿Qué es lo que hace? Pues me pasa toda esta información a un Excel, ¿sí? Y así ya la voy a poder trabajar. Tal vez para un reporte sencillo que yo ocupo, ¿sí? Simplemente poder ver los del 2025 de diciembre. Y aquí pues a lo mejor ustedes se sienten más a gusto trabajar en lo que es Excel y ya puedo trabajar esta información. Ok. Bueno, de este lado pues también tenemos lo que son los recibidos y sería la misma funcionalidad, ¿sí? No es de que cambie de emitidos a recibidos, obviamente cambia en el módulo de que son solamente los que nos timbran, ¿ok? O nos emiten. Ok, también hay un módulo que se llama anomalías. Dieguito, Ok, mándame. ¿qué te parece si el tema de anomalías se lo dejamos a la contadora? Okay. Porque ella ya va a estar viendo todo el tema de la preparación del pago provisional, que por cierto, mañana tendríamos que presentar. Una de las cosas importantes de Lead Solución Fiscal, Diego, si te pones en la parte superior y cambias de empresa, o sea, el simple hecho de que Diego elija cualquier empresa, en automático el sistema lo deja en el mismo lugar en donde se encuentra Diego, lo único que hace es actualizar la información con la nueva empresa. Si está en CFDI, si está en resumen, si está en visor, si está en cualquier apartado que se encuentre dentro de Leads, en el momento que nosotros cambiemos de empresa, no es necesario cerrar la empresa, abrir la empresa y volver a posicionarnos en el apartado que queramos, sino esto ya lo hace de manera automática. Hola, Elba, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? De maravilla, ¿y tú? Muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Oye, le dije a Diego que nos dejara aquí en las anomalías, porque sé que pues, es la parte con la que los contadores deben de comenzar la preparación de pagos provisionales. Entonces, la intención para todos es que Elba, quien es contadora y que vive día a día todo el proceso que ustedes realizan, nos enseñe cómo lo podemos agilizar
dentro de la solución fiscal y que ustedes vayan tomando notas y referencias para que puedan hacer en paralelo ese cambio, lo que actualmente hacen de forma tradicional, a un proceso mucho más digitalizado. Adelante, Elba, muy buenos días. Muy buenos días. A ver, les comparto mi pantalla. Y creo que ya se está viendo. Muy bien. ¿De dónde partimos? Y ahorita como contadores ya estamos en la preparación de los pagos provisionales, muchos ya presentados, otros aún conciliando y más con las fallas o inconsistencias que está presentando estos días el portal del SAT. Pues algunos impuestos todavía no nos ha permitido presentarlos, pero es simplemente por fallas del portal que tiene que solucionar para dejarnos continuar. ¿De qué tenemos que partir o de qué partimos para preparar nuestros pagos provisionales? Cuando comencé a ser contadora hace unos añitos, como me enseñaron, era basarnos en una conciliación bancaria y sí con facturas, pero había un encaminarnos al deber ser simplemente basado en una conciliación bancaria. ¿Por qué? Porque trataban de que las operaciones cuadraran. Ahora, cada día hemos estado en una constante fiscalización o revisión por parte del SAT, y si bien todavía como contadores estamos obligados en llevar una contabilidad basada en las normas de información financiera, cada día el SAT nos ha orillado más en que sí, haz tus registros contables basados en las NIF, porque así te las voy a llegar a revisar en algún futuro, pero a mí cuádrame la información basado en tus facturas emitidas y recibidas. Una pausa. Entonces, ¿perdón? Una pausa. Dos temas. Uno, si tienen cualquier duda o comentario, utilicen el chat, porfa, que el resto del equipo estamos apoyando. Y la otra, a ver si puedes ampliar más tu pantalla, porque se ven muy chiquitas las letras. Aquí, caray. Gracias. Muy bien. A ver, ahí le hago zoom. Ahí mero, con eso. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora como contadores? Sí, seguir realizando nuestra captura de información, conciliar nuestros estados de cuenta, conciliar operaciones externas, pero tenemos que agregar un paso adicional que es respecto a nuestros FDIs. Si la autoridad nos está revisando, fiscalizando y mandando casi masivamente estas cartas, invitación, notificando diferencias y demás, basado en los FDIs que tiene, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para prevenir multas, para prevenir estas molestas cartas o correos por parte de la autoridad? Pues comenzar a basar nuestra revisión y nuestra conciliación también basado en los FDIs que emitimos y que recibimos. Además de que por obligación, y esto viene en ley, tenemos la obligación de resguardar nuestras facturas. Y ya no es como antes que podíamos guardar nuestros PDF y con eso hacíamos cumplimiento, sino que ahora tenemos que resguardar el XML, que es el que da soporte a los PDF que nosotros vemos muy bonitos. Entonces, revisar todos nuestros FDIs, y entiendo que dependiendo de la operación de nuestra empresa, pues a veces puede ser un poco un tema abrumador, si son muchísimos los FDIs que emitimos y muchísimos los FDIs que recibimos. Entonces, ¿de qué partimos? De los FDIs que pueden tener algún error, que son los que me deben de llevar más o a los que les debo de prestar mayor atención. Entonces, ¿con qué comenzar? Con los FDIs que cancelamos. Cada periodo, cada que finalizamos un mes, deberíamos de dar una revisada y conciliar los FDIs que emitimos que actualmente están cancelados y hacer una conciliación contra lo que se tiene en facturación que en realidad se canceló. Porque ¿qué es lo que puede pasar? A lo mejor en facturación cancelaron un CFDI o creyeron que cancelaron un CFDI, pero no hicieron este mapita completo
hasta cuidar que en realidad este CFDI está cancelado. Entonces, a lo mejor administrativamente está cancelado. A la hora que tú haces una contabilización masiva, pues este CFDI ya no se te va a cancelar, ya no se te va a considerar porque el sistema lo considera como cancelado, pero para el SAT sigue vigente. ¿Por qué? A lo mejor cuando lanzaste esta alertita de cancelación, hubo alguna falla por ahí en el internet y ya no se lanzó la alertita correcta. A lo mejor el cliente rechazó la cancelación y no estuviste al pendiente de que en realidad esa cancelación se rechazó y tú ya la estás considerando como efectivamente cancelada, o muchos escenarios que pueden pasar por los cuales administrativamente o en tu sistema de facturación esa factura no está vigente o no tiene un saldo vigente, pero fiscalmente sigue siendo una factura vigente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hacer una conciliación para revisar que en realidad la facturación vigente que tú tienes en tu sistema de facturación o en contabilidad sea la facturación vigente que se tiene para el SAT. Ahora, una vez que ya revisamos que en realidad la facturación cancelada sobre la que emití sea igual a la que tengo directamente en el SAT, ¿qué tenemos que hacer? Revisar que no tengamos ninguna inconsistencia. En este caso no hay, déjenme, me voy a una empresa que sí haya para mostrárselos. Ok. Por ejemplo, ¿qué tenemos que cuidar? Y algo a lo que sí le tenemos que prestar atención es entre el método y la forma de pago. ¿Qué nos dice la autoridad? Si me estás indicando que que el método de pago es en una sola exhibición, es porque ya sabes cómo se realizó ese pago. Si se fijan aquí, dice como método de pago una sola exhibición y en forma de pago dice por definir. Es una inconsistencia porque en realidad este CFDI ni siquiera se tuvo que haber emitido. Tú puedes poner estas consideraciones en tu sistema de facturación porque es inconsistente que si ya sabes que si ya sabes que se pagó en una exhibición, es decir, que ya te lo pagaron, no sabes cómo se pagó o apenas vas a definir cómo se pagó. Entonces, este CFDI, seguramente el cliente te va a solicitar que lo canceles y que se lo refactures como debe de hacerse, porque pues esto ni siquiera le es aplicable a la contraparte para una deducción. Entonces, hay que cuidar que el método y la forma de pago coincidan con lo que tenemos por parte de la autoridad. Ahora, ya revisamos entonces las cancelaciones y que el método y forma de pago coincidan. Ahora, las deducciones pagadas en efectivo. ¿Qué es lo que pasa con deducciones pagadas en efectivo? Una, como una deducción, cuando tú entras al portal del SAT a querer presentar tu pago provisional, hablando de un IVA acreditable, te cuadra siempre por todo, o te debería de cuadrar siempre por todo, a excepción de lo pagado en efectivo. Y no está mal que tú modifiques cualquier cosa que tú tengas como comprobarla. Simplemente tienes que estar en el consciente de que cualquier cosa que modifiques en el precargado, que para el SAT es lo real, tendrás que tener cómo justificarlo porque es posible que sobre eso vayan a comenzar a revisarte. Entonces, hablando de las deducciones que tú emites, que sean en efectivo, tienes que cuidar que en realidad se hayan sido pagos que se realizaron en efectivo, porque estos, al tu contraparte, o sea, tu cliente, no poderlas hacer deducible, si por algo hubo un error en comunicación, si por algo fue un error tuyo en facturación, que lo emitiste con efectivo y en realidad era transferencia, o demás cosas, pues va a ser una factura que te van a solicitar que factures para que puedan proceder correctamente con la deducción. Entonces, antes de presentar los pagos provisionales, sería importante que demos una revisada para poder hacer cualquier cancelación o corrección antes de presentar los pagos provisionales. Y ahora, los CFDIs sin red. Por obligación, todos los CFDIs que emitimos con PPD y por definir tenemos la obligación de, si ya recibimos el pago, realizar este complemento de pago. Anteriormente, que nos decían que si
ya habías prestado el bien o servicio, si ya se había satisfecho la contraparte o si ya se había realizado la factura, independientemente de lo que esta dijera, ya podías aplicar una deducción o una acumulación. ¿Qué nos dice ahorita la autoridad o qué lleva en la práctica? Es si este CFDI en primera instancia se emitió con 99 y con PPD, no puedes aplicar a una acumulación en caso de que así lo indique tu régimen o a una acreditación de IVA si no tienes el complemento que respalde esta operación. Entonces, es importante cuando vayamos a presentar nuestros pagos provisionales, revisar que 100% tenemos en nuestro poder, en nuestra información, la totalidad de los FDIs con REP que así aplicaron, que durante el periodo realicé el pago. Y ahora hablando de CFDIs recibidos. Mismo caso, hay que comenzar revisando la cancelación. Porque muchas veces me pueden decir, es que yo estoy 100% pendiente de mi buzón tributario y a mí, cada que me llega una solicitud de cancelación, yo reviso si procede para aceptarla o para rechazarla. Pero tenemos que estar en el consciente que no todas las cancelaciones de factura requieren de nuestra aceptación. Por lo tal, no todas las cancelaciones de facturas de nuestros proveedores nos van a llegar por medio del buzón tributario. Si no requieren nuestra autorización, no van a llegar al buzón. Y que muchas veces el portal de SAT falla y a veces tiene ciertas inconsistencias, entonces es probable que la cancelación ya procedió y que tú nunca pudiste acceder al buzón tributario para poder rechazarla o al menos revisar. Entonces, ¿qué tienen que hacer antes de presentar sus pagos provisionales? Revisar que no tengan alguna cancelación de factura que en realidad ustedes estén considerando o para una deducción o para una acreditación de IVA. Esto para que no vayan a tener alguna diferencia entre lo que ustedes están acreditando de IVA o haciendo deducción para temas de ISR y lo que el SAT tiene realmente, porque el SAT tiene la información al día en que te está revisando. Y muchas veces nosotros, en lo que si seguimos con un método como se realizaba hace algunos años, de aquí a que descargamos los XML, volvemos a cargar los XML a nuestros sistemas, dependiendo de qué parámetros o qué rangos utilizamos para descargar los XML, es decir, si hacemos una operación todavía muy manual, pues el rango de error sí es muy amplio y el rango en el que me puedo dar cuenta de los errores que se están cometiendo, pues es un poquito más amplio. Por eso muchas veces es la autoridad quien nos detecta los errores y no nosotros quien prevenimos los errores o a lo mejor los identificamos y los corregimos antes de tener un llamado por parte de la autoridad. Mismo caso, hay que revisar que no tengamos alguna inconsistencia entre el método y la forma de pago. Y, mucho más importante, revisar las deducciones pagadas en efectivo porque no me podré hacer deducible estos gastos. Y no aplica como un tope de deducción, porque muchas veces dices, ay, a lo mejor mi comprobante es por 2,600 pesos, entonces yo solo me hago deducibles los 2,000 que se tienen para deducciones pagadas en efectivo. No. En el caso de una deducción pagada en efectivo, si el comprobante supera los 2,000, no es deducible nada de la partida que cubriste en efectivo. Entonces, revisa que estas deducciones pagadas en efectivo en realidad hayan sido deducciones pagadas en efectivo, porque muchas veces puede haber errores a la hora de que te seleccionaron cómo se pagó y a lo mejor fue transferencia y porque te la timbraron con efectivo, pues tú estás perdiendo esta deducibilidad o acreditación de IVA. Y otra, hay que revisar entonces si el portal del SAT no me los da como precargado y si yo voy a tener que tener un soporte adicional, pues a partir de aquí van a ser la materialidad que voy a tener que cumplir sobre estas deducciones pagadas en efectivo, porque seguramente me la va a solicitar el SAT, y tener de una vez el soporte que ampare lo que yo le estoy modificando al portal, porque todo lo pagado en efectivo no me aparece en un precargado de IVA. Y mucho más importante, ¿qué es lo que nos dice el SAT? A la fecha en que tú presentes tus pagos provisionales,
tienes que tener la totalidad de CFDIs que amparen tus operaciones emitidas y que amparen tus operaciones recibidas. Es decir, a la fecha en que yo voy a presentar mis pagos provisionales, por ejemplo, ahorita que estamos en febrero, yo necesito tener todos los REP de las operaciones que realicé con 99 para yo poderme acreditar ese IVA. No es decir, ay, ¿sabes qué? Me faltan 2 REP, pero yo sé que mi proveedor me los timbra el día 19. Hasta el día 19 tú deberías de poder cumplir con tus pagos provisionales porque sería la fecha en la que tú tienes en realidad la totalidad de tus CFDIs. Mientras tanto, no te podrías acreditar o no te deberías de acreditar ese IVA. Muy bien, todo esto de las anomalías es partiendo para poder preparar nuestros pagos provisionales. Antes de yo poder pensar en hacer papeles de trabajo, en llenar mi declaración en el portal del SAT y demás, debo de revisar que todos estos puntos que les acabo de comentar no tenga o no caiga yo en alguna de las causales. Y si caigo en alguna de estas causales, poder revisarla y corregirla antes de presentar mis pagos provisionales. Entonces, ya que revisé todos mis CFDIs, corregí las anomalías que aparecen en mis CFDIs, entonces sí, voy a continuar a mis pagos provisionales. ¿Por dónde comienzo? Por el que a lo mejor nos genera un poquito más de tiempo a la hora de conciliar, que es el IVA. Entonces, ahorita que estamos en el mes de enero, que vamos a cumplir o que ya presentamos nuestros pagos provisionales de enero, entonces, ¿por qué partimos a revisar? Uno, ¿y por qué me gusta verlo en este apartado o en este diseño? Porque es tal cual nos lo muestra el precargado de la página del SAT. La única diferencia, y creo que es la mayor ventaja que tengo a la hora de presentar o conciliar mis pagos provisionales, es, por ejemplo, que el SAT te dice, tienes este IVA contado, vía causado, este IVA vía causado, y encuentra tus diferencias, porque no te dice de dónde te está considerando. ¿Qué es lo que hago yo? Si yo le doy clic aquí, me da la totalidad de operaciones que amparan eso que me muestra al final de total. Cuando no tengo ninguna diferencia, es decir, que esto tal cual es lo que tengo en contabilidad y esto tal cual es lo que tengo en mi precargado del SAT, pues simplemente ya hago un check y lo presento. Déjenme ver, creo que por aquí tengo uno. Okay. Déjenme, les enseño ay, creo que no se ve. Ok. En caso de que tuviera alguna diferencia, por ejemplo, ¿sabes qué? En mi contabilidad estoy considerando 100 pesos menos. Entonces, yo descargo esto a Excel y descargo un reporte de mi contabilidad de Excel y básicamente, déjenme ver cómo les puedo proyectar esto. Y básicamente hago suma, una resta y aquí está. Ahí ya se ve. Esto es lo que me arroja el LIS. Esto es lo que yo traía en contabilidad. Y básicamente sumo y resto y me da dónde puede estar mi diferencia. Si se fijan, hay que hacerle zoom, por favor. La diferencia, ¿perdón? Hay que hacerle zoom. Ahí ya sé. Listo. Ok. Esto de aquí es lo que me da LIS. Y esto de aquí es lo que me dice contabilidad que tengo. Entonces, básicamente hago una suma y resta de lo que traigo en LIS, que es lo que traigo fiscalmente, y lo de contabilidad, y ya solo identifico dónde está mi diferencia, que en este caso tengo 63 pesos. Entonces, reviso, a lo mejor el REP se timbró por una cantidad incorrecta, o a lo mejor el registro contable se realizó mal, pero pues ya no tengo que revisar, por ejemplo, aquí 66 partidas, identificando dónde viene la diferencia entre el SAT y lo que traigo yo aquí, sino simplemente me voy a revisar la partida donde tengo la diferencia. Muy bien, ahora me regreso a LIS.
Y esto mismo lo aplico con mi IVA acreditado. Mismo caso, si ya con esto sé que es lo mismo que yo tengo en contabilidad, pues ya puedo proceder a mi cargado de la declaración y si no, entonces le doy clic y reviso dónde puede estar mi diferencia, mismo caso que como lo hago con mi IVA causado. Entonces, la realidad es que identificar una diferencia es muy rápido y no me entretengo tiempo conciliando, sino atacando simplemente la partida en donde puedo tener la diferencia. Y con esto entonces reviso o hago un check. Ok, mi IVA contado, vía causado es igual a lo que traigo en el SAT. Mi IVA vía red, vía causado es igual a lo que traigo en el SAT. Mi IVA contado, vía acreditable, ok. Y mi IVA acreditable vía red, ok. Ya solo cotejo mi IVA por pagar o mi IVA a favor y con esto ya palomeo mi primer apartado o en el que a lo mejor nos interviene un poquito más de tiempo, que es la determinación de IVA. Los siguientes puntos son un tantito más fáciles porque casi es traspasar la información que tenemos o en nuestros registros contables o en las conciliaciones que hacemos posteriormente. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a presentar el mes de enero. ¿Qué es lo que hago cuando voy a presentar el mes de enero? Edito la tabla, le doy aquí en editar tabla. Aquí en editar tabla. Y reviso estos ingresos que tengo con CFDI, según facturación y según lo que aparece en un precargado del SAT. Esto es lo que debería de aparecer. Si tengo alguna diferencia en lo que aparece aquí y lo que tengo en el precargado del SAT, entonces le doy clic para identificar mi diferencia. Probablemente es que el SAT todavía esté reflejando alguna cancelación que yo hice en este lapso. A lo mejor yo hice la cancelación ayer, el SAT todavía no la ha actualizado, pero yo aquí ya la puedo identificar. Mismo caso contra lo que traigo en mi provisión de facturación, lo que traigo en mis ingresos según contabilidad, que reviso en realidad que este monto sea lo mismo que yo tengo y si no, mismo caso que hice con el IVA, le doy clic a Excel, descargo mi formatito de Excel y hago el mismo procedimiento bajando la información de contabilidad, una resta entre estas y me identifica dónde puede estar mi diferencia. A lo mejor en contabilidad no se me registró o no se me consideró un ingreso porque está cancelado administrativamente, pero fiscalmente todavía está, entonces se está considerando para saber qué es lo que debo de corregir. Si debo de corregir mis registros contables por una mala provisión, si debo de considerar esta factura que a lo mejor no se está considerando o si debo de proceder a cancelarla directamente en el SAT. Dependiendo del caso, pues es lo que vamos a corregir, pero ya vamos sobre un punto específico y no a revisar de dónde encontramos la posible diferencia. Entonces, con esto, yo ahorita que voy a presentar mis impuestos, entonces lleno. ¿Cuáles van a ser mis impuestos declarados? 13.307.831. Esto es lo que yo voy a declarar. Ahora, ¿a dónde me voy después? Me voy al apartado de resumen y selecciono enero. Si se fijan, en otros colores, pero básicamente esto es lo que vemos antes de darle enviar a nuestro pago provisional. Entonces me gusta tomarlo como herramienta de apoyo para ya simplemente estar cotejando cada uno de los campos de entre lo que traigo aquí en leads y lo que traigo en mi provisional. Entonces ya llenamos ISR y ya llenamos IVA. Ahora lo siguiente es retenciones por sueldos y salarios. Aquí me puedo ir a ver el detalle en este ojito o directo al módulo de vigilancia de notas. Tiene una vista muy parecida o casi igual al visor de nómina del SAT. La única diferencia es que esta la podemos revisar todos los días y sabemos que todos los días va a tener mi información actualizada. Si yo ayer, no creo que pase, pero si yo ayer domingo timbré mi nómina, hoy ya debería de ver reflejado aquí
mi nómina que timbré el 15 de febrero. ¿Qué es lo que pasa con el visor del SAT? Si tú entras ahorita, probablemente vas a traer la información al 2 o 3 de febrero. Entonces, no te es viable para poder tomarla como una herramienta de apoyo. Entonces, aquí me dice que yo debería de pagar 83,000 pesos de retenciones. A lo mejor traigo por ahí un tema de subsidio, a lo mejor todavía me falta aplicar algunas cosas, son pequeñeces que arreglamos, pero si no, aquí se me trae el subsidio, el ISR por pagar, que en este caso es lo mismo. Ya simplemente lo cotejamos porque también el SAT nos da un precargado del ISR y aquí parten algunas posibles diferencias que podemos tener en nuestro sistema de nóminas a lo que traemos en el precargado del SAT y por lo que es importante que conciliemos. Una, si tenemos periodos semanales o catorcenales, puede ser que estemos considerando distinto los parámetros a como los está considerando el SAT. Entonces, es por ello que podemos tener alguna diferencia entre lo que tiene el SAT y lo que tenemos nosotros. Y otra, muchas veces, dependiendo de cómo saquemos los reportes para basarnos en el pago provisional de nóminas, podemos darnos o no cuenta de alguna posible diferencia. A lo mejor por algo no se timbró un CFDI de algún colaborador. Teníamos errores en el domicilio o en algunos campos y no se timbró. Entonces, claramente el SAT no te lo está considerando porque no tienes un CFDI timbrado de ese colaborador. Esto no indica que no tengas que pagar el ISR, simplemente que tú por algo no lo timbraste en tiempo. Cuando lo puedas timbrar, te va a brincar que no se timbró correctamente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues hacer una revisión de tu sistema de nóminas para checar que en realidad todos los XML de tus colaboradores que corresponden a nóminas se hayan timbrado en tiempo y forma. De asimilados a salarios, mismo caso, y ahora nos vamos con las retenciones. Una de las mayores razones o de las principales por las que llega una carta, un correo notificándote diferencias por parte del SAT es por retenciones, tanto por sueldos y salarios como por las retenciones recibidas por servicios profesionales, arrendamientos, fletes, entre otros. ¿Por qué? Porque tienen una contraparte. Tú estás, como retenedor, estás obligado a pagar el ISR o el IVA que retuviste a un tercero, y el tercero tiene el beneficio de disminuirlo porque alguna parte ya se la retuvo. Entonces, en estos escenarios, supongamos que a lo mejor a quien tú le rentas algo ya se disminuyó de su pago de ISR, el ISR que tú le retuviste. ¿Qué es lo que pasa? Si tú no se lo pagas durante el periodo que estás indicando, pues el SAT tiene una doble pérdida. Alguien ya no se lo pagó de impuestos y todavía tú no se lo estás cubriendo. Entonces, por eso un tanto la molestia de parte del SAT. Ahora, ¿cómo concilian las retenciones? Porque cada que le pregunto esto a contadores, así debería de ser lo mismo, ¿sí? Pero cada quien tiene un punto de partida un tanto distinto. ¿Sabes qué? Es que yo las registro en mis provisiones de gastos. No la puedes cotejar en una provisión si no estás todavía cubriendo esa retención. Muchos lo hacen hasta la hora del pago. Y otros escenarios, pero son los principales. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que las retenciones, al igual que el IVA, al igual que el ISR, ¿qué es lo que dice el SAT? Para mí lo válido es lo que diga la factura. Entonces, si la factura dice, pues, independientemente que tú no lo hayas podido cubrir durante el ejercicio, durante el periodo, perdón, es una retención que ya deberías de cubrir, es una retención que ya deberías de pagar porque así lo está indicando el CFDI. Partes de dos cosas. Una, o te quitas del problema del SAT y la pagas si es una retención pequeña, porque si no, sí o sí te la va a notificar, o hablas con la contraparte porque te tiene que cancelar el CFDI y refacturarlo en el mes en que se va a cubrir el pago. Entonces, ¿qué haces una vez que ya conciliaste esto? Pues nos vamos aquí al ojito, en ver detalle, y nos da la información tal cual. En el caso de ISR no aplica, pero en el caso de IVA nos da la información tal cual la necesitamos para presentarla en el precargado del SAT. ¿Qué nos dice el SAT? Nos dice, ok, hablando de IVA, seleccionamos que por arrendamiento, mi subtotal fueron 13,000, mi IVA fueron 2,000 y mi retención fueron 1,480. Y luego para temas de reciclo,
Mi base fueron 45,000, mi IVA 7,000 y mi retención 4,800. Y para tema de ISR es un poquito más fácil a la hora que entramos al portal porque básicamente nos solicita totales. ¿Cuál fue tu retención? Simplemente separamos dependiendo del tipo de retención, si fue arrendamiento o si fue servicios profesionales. Y por último, ya solo revisamos el total a pagar y podemos darle a enviar a nuestro pago provisional. Y con eso terminamos el cómo preparar, revisar y presentar nuestros pagos provisionales. Creo que esto nos sirve mucho ahorita en esta temporada. Bastante. Si tenemos alguna duda, algún comentario, a favor de expresarlo por el chat, se los voy a agradecer. Esto es parte del proceso del onboarding, en donde buscamos que sean más eficientes, más ágiles, que su proceso que llevan día a día lo puedan trasladar a un proceso mucho más digitalizado, más automatizado, insisto, mucho más ágil, mucho más eficiente. ¿Algún otro módulo que nos quieras compartir, Eva? Por ejemplo, los documentos del SAT, los documentos del IMSS, de manera rápida para poder observar cómo todo relativamente lo podemos tener desde la propia plataforma de Elite Solución Fiscal. Muy bien. A lo mejor queremos consultar el antecedente de cómo se cubrieron los impuestos del periodo pasado, entonces nos damos a documentos, declaraciones, y aquí podemos consultar nuestro acuse o nuestro detalle de la declaración de enero. O si queremos consultar el ejercicio anterior o demás, aquí simplemente seleccionamos en los filtros y podemos consultar, por ejemplo, de 2025. Sin necesidad de entrar al portal del SAT, o si no lo tienen resguardado en algún otro lugar, pues aquí tienen y pueden consultar el detalle de sus declaraciones. También tienen los principales documentos que necesitamos o que solicitan muchos clientes. Y así no estén obligados, muchas veces sale más fácil enviar los documentos, por ejemplo, la constancia de situación fiscal o la opinión de cumplimiento. Aquí la tienen todos los días con la fecha en la que necesitan. Por ejemplo, 16 de febrero, yo ya tengo mi opinión de cumplimiento sin necesidad de entrar al portal del SAT y tardarme un ratito en lo que carga y que quiere darte tu opinión de cumplimiento. Y ahorita también ya podemos consultar la opinión de cumplimiento del IMSS. Y si llegamos a tener alguna notificación o algo más por parte del IMSS, pues aquí también podemos consultar los documentos adicionales. Ahorita que estamos por presentar o por preparar nuestras declaraciones anuales, aunque para muchos, como por ejemplo algunas personas físicas están obligadas también a tener este control porque lo presentan mensualmente, pues para personas morales aquí podemos consultar nuestras depreciaciones. Básicamente aquí ya no tenemos que hacer ahorita creo que nada. Seleccionamos todos los ejercicios, todos los periodos y todos los usos de CFDI y nos da la totalidad de activos que tenemos, la depreciación acumulada al ejercicio y si queremos consultar nuestra depreciación mensual. Y si queremos checar de dónde se vienen o el tipo de nuestros activos, pues aquí podemos cotejarlo. Con esto tendríamos la información lista para nuestra declaración anual. Si tenemos, por ejemplo, obligaciones locales, hablando de algunas retenciones por servicios profesionales o por arrendamiento, que algunos estados los pagan, pues aquí podemos checar por periodo nuestros impuestos locales. También, si no tienen dónde presentar el tema de la DIOT por... no sé, porque no llevan un registro contable o lo llevan distinto o porque tienen que presentar alguna complementaria de algún ejercicio anterior, pues aquí podemos presentar también nuestra DIOT. Nos da nuestro archivito TXT y esto lo podemos cargar a nuestro portal del SAT y con eso cumplir también con nuestra DIOT. También ahorita podemos consultar nuestro estado de resultados, que en mismo caso lo podemos utilizar sin problema para nuestra declaración anual. Por ejemplo, ahorita solo filtro para 2025
y tenemos listo nuestro estado de resultados. Y esto, el tema de los CEFOS. No sé cada cuánto revisan el catálogo que se publica periódicamente dentro del SAT para el tema de los CEFOS. Es algo que deberían de estarlo revisando constantemente y más como está ahorita el tema de, bueno, que está enfocado el Plan Maestro de Fiscalización para 2026. Sí, es un poco tedioso si se ponen a revisar todo el catálogo, pero aquí, si se van a CFDIs encontrados, pues pueden revisar si tienen alguna operación con alguien que está publicado en este listado, a quien ustedes le han emitido un CFDI o de quien ustedes han recibido un CFDI. Si aquí no tienen datos encontrados, pueden estar tranquilos. Pero si tienen algún dato encontrado, entonces hay que revisar, preparar la materialidad, el soporte y demás, que de palomita para la autoridad y que nosotros la atendimos antes de un requerimiento. Una vez que se publica un proveedor de tuyo en estos listados, tienes un tiempo para la respuesta a la autoridad. Entonces aquí nos podemos dar cuenta mucho antes o casi en el momento en el que se publican estos listados y poder prevenir cualquier multa o que nos saque de nuestra contabilidad o de nuestras deducciones estas operaciones. Excelente. Nos preguntan, es una muy buena pregunta, te la comparto, si en LEEDS aparecen, además en la parte de los impuestos, el impuesto sobre nómina de cada uno de los estados. Impuestos sobre nómina, ¿no? La realidad es que es muy fácil que lo determinemos y si quieren se los agregamos como un plus, pero el tema del impuesto sobre nómina como básicamente es el porcentaje por estado de lo que nos aparece en vigilancia de nóminas, lo que aparecen son los impuestos locales, que estos van dependiendo de lo que nos están prestando. Algunos estados, además, graban por servicios profesionales o distintos, entonces esto sí lo tenemos en este aparato. Pero sí sería bueno, fíjate ya como plus, o sea, ya lo tenemos, pero pues no se ve reflejado, ya que aparezca el impuesto sobre nómina de cada una de las regiones para que lo vean ahí de manera rápida. Excelente. Con esto concluimos la sesión de onboarding del día de hoy. La recomendación principal siempre va a ser, exploren su sistema, expongan sus dudas, háganlo fácil, háganlo leads. La realidad es de que pueden hacerlo mucho más eficiente y mucho más efectivo. ¿Algo que quieras compartir, la señora, para dar por cumplida la sesión del día de hoy? De mi parte, todo bien. Más bien, si tienen alguna duda, si la quieren expresar aquí o si después la quieren expresar en el grupo, con gusto. Y por cierto, todos, sin excepción, no deberían de perderse el próximo 24 de febrero el curso para preparar la Declaración Anual de Personas Morales 2025. Y se van a llevar dos gratas sorpresas ese día 24 de febrero. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Silva. Muchas gracias a todos y bonito día.